Buenos días para todos, bienvenidos. Por ahí tenemos una persona nueva que volvió y eso me alegra mucho. Bienvenidos a todos. Quiero que vayamos, por favor, al Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, por favor. El título, no de la predicación, sino de este pasaje es La pesca milagrosa. Y dice Lucas del 1 al 11, dice lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Como podemos ver, allí Jesús hizo un milagro. Pero hoy no vamos a hablar de ese milagro de los peces, sino vamos a ir un poco más allá vamos a hablar un poco más del Evangelio. Yo sé que ya hemos estado hablando sobre eso, pero he estado pensando y es un poco vergonzoso que como cristianos evangélicos que somos, pasan los años. Puede que tengamos un mes, un año, 10 años. Pasa tanto tiempo y parece que aún no hemos entendido la prioridad que es ir y predicar el Evangelio a todas las personas. Y para mí como cristiano es un poco vergonzoso, porque sé de mí y sé de muchos de la iglesia de Cristo en el mundo que pasa tiempo y no vamos a predicar. Y hay muchas razones, hay muchísimas razones que nosotros tenemos. Pero iglesia, el Señor nos manda a ir y a ser discípulos, a ir y a predicar, a ir a llevar esas buenas nuevas de salvación. Ayer me daba cuenta de eso en algo que me pasó. Y el Señor me hacía entender esto, lo importante de ir a predicar. Quiero que oremos y así seguimos. Padre, quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos, quienes están acá presentes, cada uno de ellos. Yo quiero pedirte, Señor, que tú
hables hoy a nuestros corazones. Que entendamos lo urgente que es predicar tu palabra. Que lo entendamos. Que no quede en el aire, sino que quede clavado en nuestro corazón. De tal manera, Señor, que vamos a ir y predicar tu palabra. Que hoy, a través de tu palabra, hoy tú nos puedas enseñar. Tú nos des herramientas que quizás podamos usar para que otras personas puedan conocer de este evangelio, de estas buenas noticias, de estas buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Y no entenderlo solamente en nuestra mente humana, sino poder discernir lo importante y la prioridad que es esto, Señor. Por favor, Espíritu Santo, guía cada palabra que saldrá de mi boca en esta hora, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, y pedimos que hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta predicación es Tiempo de confiar. Tiempo de confiar. Hace un rato leíamos lo que pasó en aquel entonces, esa pesca que hicieron Pedro, Jacobo y Juan. Y quiero que regresemos al versículo 1 y 2 de Lucas 5. Y quiero que leamos un poquito, o leamos nuevamente lo que dice. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Hay una palabra clave aquí, o una expresión clave, que es lavaban sus redes. El primer punto es una pregunta y se llama, o la pregunta es, ¿redes sucias o limpias? Redes sucias o limpias. Cuando ven esta pregunta, ahorita va a salir, redes sucias o redes limpias, para nosotros, ¿qué elegiríamos inmediatamente? ¿Alguien me puede ayudar? Cuando ven esa pregunta, ¿qué dirían? No, yo tomo las redes sucias o las redes limpias. ¿Las limpias? ¿Sí? Pues tengo una mala noticia. El Señor quiere redes sucias. No quiere redes limpias. ¿Por qué digo esto? A cada uno el Señor nos ha dado una red, que es el Evangelio. Como pueden ver en el versículo, o podemos ver en el versículo 2, al final dice, lavaban sus redes. Es decir, que los discípulos, o en este caso no los discípulos, Pedro y estos compañeros, habían tirado sus redes. Y sus redes estaban sucias, porque dice, lavaban sus redes. Es decir, que ya habían estado en el mar lavándola. Habían tirado la red y parece, luego vamos a ver más adelante, que no habían pescado nada. Por eso digo, el Señor quiere que tengamos nuestras redes sucias. Y espero que se entienda cuando digo esto. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos acá presentes, tenemos nuestras redes aún nuevas o casi nuevas, pero quizás la usamos una vez, o peor aún, en el paquete donde viene, porque simplemente no hemos tirado esa red? ¿Cuántos de nosotros tiene esa red por allá en su casa guardada, por allá en un rincón escondida?
Y claro, es bonito tener la red limpia, nueva. Pero el Señor nos manda hoy a que ensuciemos esa red, llevando su palabra, su evangelio, a aquellas personas que lo necesitan. Otra pregunta: ¿por cuánto tiempo, preguntémonos, hemos tenido escondida o guardada esa red del evangelio en nuestra casa? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Será que desde que me convertí al Señor y creí en su palabra y la he tenido por allá? O quizás otros la han usado poco. Hay otros que para la gloria del Señor la han usado mucho. Y es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué es lo que estamos esperando que pase para usar esa red? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Que Cristo venga y todas las personas se pierdan? ¿O qué estamos esperando? ¿Qué es eso que no nos deja usar esa red? Porque el temor, porque el miedo. Y el Señor nos dice que es suficiente de que tengamos nuestra red escondida y guardada. Que ya es suficiente. Que ya no podemos seguir teniéndola ahí, nuevecita. Hay un episodio del Chavo. Está el Chavo, la Chilindrina y Kiko. Creo que todos lo conocen. El que no conozca al Chavo, pues grave. Pero creo que todos sabemos. Y yo recuerdo un episodio donde la Chilindrina ofende a Kiko diciéndole que él no usa su cerebro. Y en esa clase, porque fue en el salón de clase, estaba don Ramón y estaba doña Florinda. Y Kiko se voltea y le dice a doña Florinda, a su mamá: mami, tengo el cerebro nuevecito. Y ella estaba feliz porque no había estrenado su cerebro. Así a veces somos nosotros. Nos sentimos felices teniendo eso nuevo ahí escondido. Cuando hay tantas personas, jóvenes, niños, adultos, viejos, que necesitan de las buenas noticias, que necesitan, pero nosotros preferimos tenerlas por allá. Tener el cerebro nuevecito, como Kiko. ¿Acaso nos hace feliz que millones y millones de personas se estén perdiendo? ¿Acaso eso nos llena el corazón? ¿Acaso eso nos hace feliz? ¿Será que eso pasa? ¿O será que mejor no nos duele? Porque algo entendido en el Señor respecto al evangelio es que si no me duelen las personas, pues no lo voy a hacer. Así de sencillo. ¿Acaso no nos duelen esas personas que están allá afuera? Por un momento hablemos de la familia, que es lo más cercano que tenemos. Aquí me atrevería a decir que todos los que estamos acá presentes tienen un familiar que no conoce de Cristo, por lo menos uno, sea cercano o sea lejano, pero sé que tenemos uno o muchos. Cuando pensamos en esos familiares, estamos tranquilos sabiendo que si ellos no conocen de Cristo, hoy mismo, si mueren, van a ir al infierno. Y estamos tranquilos como si nada, muchas veces. Y ponemos miles de excusas.
ni siquiera lo intentamos. Pero el Señor quiere que por lo menos, y yo pongo simplemente el ejemplo de la familia, pero puede ser un amigo, un vecino, alguien que sabemos que si hoy parte sin Cristo, pues se pierde. Es un alma que Satanás gana y Cristo, o nosotros, por no hacer ese trabajo, se pierde. Entonces no vamos a hacer nada, o al contrario, vamos a hacer algo por ellos, o simplemente, otra vez repito, vamos a dejar que se pierdan. Cuando esta semana escuchaba a alguien que decía, hablaba de la familia, y esta persona estaba peleando con un familiar porque la otra persona era cristiana y parece que no entendía que si esa persona, ese hombre, se moría, iba a morir y no iba a tener la salvación. Y esa persona se preocupaba por decirlo. Claro, llega un punto donde ya uno insiste, dice y ya, hasta ahí. Pero hay que insistir. Pero sí, es verdad. Hay personas que desafortunadamente no se van a salvar. Pero los que sí se van a salvar, podemos hacer nosotros ese trabajo, esa tarea. Y yo sé que a veces no sabemos cómo hacerlo. O tenemos miedo, o no entendemos cómo. Y quiero contarles algo que ojalá les anime. Hace 8 años yo trabajaba en una empresa en Venezuela. Una de las cosas que sé hacer es electricidad. Y yo trabajaba como electricista en la empresa. Pero la situación económica en mi país comenzó a estar muy difícil. Justo cuando me casé. Justo. Pero aquí estamos. Y recuerdo que yo estaba buscando otras entradas de trabajo porque el salario de electricidad no me daba o no nos daba como familia para sustentar. Y era difícil encontrar cualquier otro tipo de trabajo, era difícil. Más bien, era bendecido estar en ese trabajo. Y buscando, un día mi cuñado, él también estaba en la misma situación y él encontró ser profesor de español en unas plataformas en línea. Y él me dice, Moisés, hay una forma de que podemos generar dinero y mantener nuestras familias. Mira, a mí me hablaron de esta plataforma, ya yo comencé y me está yendo bien. Hazlo tú también. Y yo le digo a él, pero es que yo no soy profesor. Yo hablo español. Y a veces lo hablo mal. Pero no soy profesor. Yo puedo comunicarme sin ningún problema. Pero de ahí a enseñar son dos mundos diferentes. Y él me dijo, no importa. Comienzas como tutor, que es solamente conversación, y luego puedes ascender a profesor. Y comencé a hacer el trabajo. Y el primer año fue terrible, difícil, porque yo no sabía, no tenía la experiencia de enseñar español, no la tenía. Y el primer año fue difícil, el segundo año fue peor, complicado. Han pasado 8 años de aquel entonces y ahora yo puedo decir que sí soy un profesor. Por ahí dicen que la experiencia se logra con la práctica. Y es la misma situación en el Señor. A veces tenemos miedo de empezar, porque tengo miedo, porque no sé cómo hacerlo, yo sé que no puedo. Pero en el camino Dios nos va perfeccionando. Pero tenemos que comenzar, porque si no, nada va a pasar. Llegó un punto de mi vida en ese entonces, como profesor, que yo dije, esto no es para mí, dije yo. Pero mentira, me estaba cayendo mentira a mí mismo.
Era solo simplemente una excusa de mí para decir, no, sigo siendo electricista, ya veo ahí, veo cómo hacemos. O busco otra cosa. Por el hecho de no querer aprender. Por el hecho de no dar el primer paso. Y me fue mal. Les voy a contar por qué me fue mal. Porque yo estaba pensando únicamente en el dinero. En el 2020, cuando la pandemia, el Señor me hizo entender, ese es el problema, que estás pensando solo en el dinero y en tomar el dinero de las personas. Pero las personas no te están importando. No te está importando que las personas realmente aprendan. Lo estás haciendo por algo. Y sí, es verdad. Nosotros, como obreros del Señor, tendremos nuestra recompensa. Eso nadie nos la quita. Y muchas veces eso nos pasa. Decimos, no es para mí. No, esto es para todos, los cristianos. Aquí no tenemos que esperar misioneros, evangelistas, no, nada de eso. Que ellos hacen su trabajo y gloria a Dios por eso, por los que lo hacen y lo hacen bien. Pero esto es para todos. Pastores, líderes, servidores, pongamos el nombre que queramos, para todos. Y pensando en eso, quiero que continuemos en Lucas 5, seguimos en Lucas, versículo 3 al 4. Lucas 5, versículo 3 al 4. Dice, y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El segundo punto es fuera de lógica o fuera de nuestra lógica. ¿Alguien acá sabe de pesca? ¿O ninguno? Yo tampoco sé de pesca, así que tranquilos. Pero aprendí esta semana que, para hablar de la pesca común y corriente, durante la noche los peces están más a la orilla y durante el día están más en las profundidades del mar. Pedro tenía la costumbre o el hábito de pescar de noche. No me pregunten por qué, porque no sé. Solo lo que yo sé es que él tenía la costumbre, por lo que dice el Señor en su palabra. Estaba acostumbrado a pescar de noche. Y justo esa noche, junto con los compañeros, Pedro no había pescado nada. Nada. No había pescado nada. Entonces ahora viene Jesús y en el versículo 4, ¿dónde está? Sí, 4, le dice Jesús, boga mar adentro. Entonces ahí ¿cómo se entiende? Boga mar adentro es decir, vamos al centro del mar, por decirlo en unas palabras fáciles, a pescar. Al centro, allá, en lo profundo. Y es como algo como contradictorio. Eso no es lógico. ¿Cómo el Señor Jesús le va a pedir a Pedro que vayan al centro del mar cuando donde están los peces no encuentro nada? Y me vas a decir a mí, diría Pedro, Señor, que vaya allá. Sin embargo, pasó eso. El Señor lo hizo. Yo digo que el Señor es como el inglés y el español. En español decimos la casa negra, pero en inglés decimos la negra casa, o se dice la negra casa. Por años seguramente hemos estado acostumbrados a que se hace así, de esta manera.
Pero a veces olvidamos que el Señor es un Señor, un Dios diverso, que puede hacer como quiera, de diferentes formas. No nos podemos quedar solo con esto y ya. Toda mi vida he dicho a la casa negra, pero nunca he pensado en esa negra casa. O la negra casa. El Señor quiere eso, que intentemos otras formas de evangelizar. Hay muchas. Puede ser las personas directamente. En la Biblia vemos que la mayoría de las formas de predicar del Señor y de los discípulos eran multitudes. Y no estoy diciendo que todos tenemos que hacerlo así. No, lo que quiero decir, o lo que el Señor nos quiere decir, es que hay diferentes formas. Quizás para algunos es más fácil tú a tú, pero quizás para otros es más fácil un grupo, y así sucesivamente. El Señor, pues repito, es un Dios diverso. Y Él permite esto con Pedro porque Él obra en formas que no entendemos. Y Él quiere que en esas formas que no son lógicas para nosotros, lo intentemos y lo hagamos en obediencia a Él. Él le dijo a Pedro, boga mar adentro. Es decir, le dio una orden: y echad vuestras redes para pescar. Le dio una orden. Pero en la mente de Pedro no había ningún tipo de lógica, porque era un pescador, él sabía. Y es lo que el Señor quiere. Él quiere mostrarnos su poder en esas cosas. Él quiere mostrarnos cuán poderoso es para hacer esas cosas que no caben en nuestra mente. Eso de ir y predicar, de probar esto, probar aquello. Y a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una esencia y una forma. Y cada uno lo podemos hacer a nuestra forma, como el Señor nos lo ha puesto, porque ha sido Él quien nos ha diseñado. Aunque existan miles de formas. Así que recordemos que así nuestro Dios, fuera de lógica. Nosotros vemos eso negro, pero Él lo ve diferente. Así que intentemos. Si ya intentamos una forma y esa forma no funcionó por X o Y razón, o medio funcionó, intentemos otra, guiados por el Señor, por supuesto, porque es algo serio. Intentemos. Sigamos para ver qué pasa en esta historia. En Lucas 5, nuevamente, versículos 5 al 9, dice: respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces, ¿recuerdan el versículo número 1? Que lavaban sus redes. Estaban sucias, pero no necesariamente de pescados, quizás de algas, cualquier sucio que encontremos o que se encuentra en el mar. Pero no eran de peces. Por aquí el Señor dice, o Pedro dice, nada hemos pescado. Nada. Pero anteriormente Pedro seguramente había pescado. Quizás esa noche le fue mal. Y está bien, le fue mal esa noche. Pero estoy seguro, estoy convencido que las noches anteriores o las veces que lo hizo antes o las otras veces, seguramente habían días donde pescaba mucho, pero también habían días donde pescaba poco. Y seguramente habían noches como esta donde no pescaba nada. Pero por eso Pedro dejaba de pescar. No, él seguía pescando. No sé si era noche tras noche, pero todas las veces que lo hacía, él seguía haciéndolo. El final de ese versículo 5 dice, mas en tu palabra echaré la red. Y aquí donde está la clave, en tu palabra. Si Dios nos está ordenando hacer
esto en su palabra, en obediencia a Él, lo vamos a hacer, o deberíamos hacerlo. Veamos qué dice el 6. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Gran cantidad de peces, y su red se rompía. ¿Pero por qué pasó esto? Porque Pedro acató la orden del Señor y lo hizo. Y lo hizo. El versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense, cuando no habían pescado nada en la orilla donde están los peces en la noche, llenaron 2 barcas que se hundían en el centro del mar, allá en lo profundo, donde se pesca de día, no de noche. Imagínense lo que pasó. Fue algo increíble. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, el versículo 8, ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Miren lo que dice al final. Desde ahora serás pescador de hombres. Como pudimos ver al principio del versículo 5, Pedro le responde, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Como cualquier ser humano, como nosotros, creo que la mayoría tendríamos esa misma pregunta o diríamos eso mismo, ese argumento. Señor, pero toda la noche lo hemos hecho. Pero sin embargo Pedro no se quedó ahí. Él dijo, más en tu palabra echaré la red. Él no se quedó ahí peleando con Dios que sí, que no. Él obedeció, fue. Y por eso este tercer punto se llama, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Y como estaba diciendo, Pedro no se quedó ahí nomás. Él fue en obediencia al Señor, tiró la red y llenaron 2 barcas. Existe la red y existe el anzuelo, o por lo menos en mi cabeza el anzuelo es simplemente el nylon con el anzuelo y la carnada, como algo muy mínimo. Pero está la red que es más grande y te atrapa más. Podemos usar el anzuelo o podemos usar la red, pero usemos algo. Definitivamente el Señor quiere que gran cantidad de personas le crean a Él, se conviertan a Él. Pero si no funciona el anzuelo, porque nos cuesta tirar la red así de grande, pues usemos el anzuelo y usémoslo cada rato. Sacamos uno, luego sacamos el otro y así vamos. O si para otros es más fácil es tirar la red, como vemos en la palabra del Señor, en diferentes tipos en diferentes libros, en la palabra del Señor, sea lo uno o sea lo otro, tenemos que hacer algo. Tenemos que usar el anzuelo, por lo menos, o usar la red.
Pero no nos podemos quedar como si nada, porque Pedro vemos que no se quedó ahí diciendo Señor, no, él actuó, obedeció, y por su obediencia fue bendecido él y todas las demás personas. No sé qué cantidad de peces, pero si las dos barcas se hundían, significa que era bastante. Era bastante. Pedro compartió con los otros. No fue egoísta. No se quedó con todo para él y los que estaban con él. El Señor quiere que lleguemos al punto donde lancemos nuestra red, cada uno individualmente, y necesitemos pedir ayuda, porque es tanto los peces que hemos atrapado que necesitamos ayuda. Necesitamos otras personas, otros hombres, otras mujeres, para que nos ayuden. Y el Señor lo puede hacer, pero también se trata de nuestra decisión. Se trata de, más que del Señor, se trata de nosotros. Se trata de nosotros. Se trata de nosotros. Y seamos obedientes a lo que el Señor nos manda y nos ha estado ordenando desde el principio de todo. Para nosotros como iglesia, desde hace unos cuantos meses atrás, o años, sí podría decir. Seamos obedientes a lo que el Señor nos dice. Y no importa si ya lo intentamos, como dije, no importa eso. Si ya lo intentamos, intentémoslo otra vez. Intentémoslo nuevamente, como hizo Pedro. Él fácilmente hubiese podido decir, Señor, no, ya yo intenté. De paso me estás diciendo que vaya que sea boga mar adentro, o sea, que sea en el centro del mar. Pero él entendió de quién le estaba dando la orden. No era cualquier persona, era el Señor Jesús. Y hoy el Señor nos da la orden a nosotros. O mejor dicho, ya no, como dije antes, ya nos lo estaba dando hace rato. Pero ¿qué hemos hecho? Vamos a seguir manteniendo esas redes o ese anzuelo, si algo más simple, por allá nuevecito. La vamos a usar para que de tal manera se puedan ensuciar. Se puedan ensuciar. El versículo 11, que es el último versículo o que hoy voy a usar de Lucas, dice mejor, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. El cuarto punto es con todo. Con todo. Dice que a lo que llegaron a tierra, venían con esas dos barcas llenas de peces, luchando con esas barcas ahí. Yo no sé cómo habrán podido llegar, porque si se estaban hundiendo, yo no sé en la parte humana, aunque Jesús estaba con ellos, y ahí no importa la humanidad porque Jesús estaba ahí. Pero si pensamos un momento como humanos, yo me pongo a pensar cómo llegó esa gente a la orilla, cómo no se voltearon en el camino, cómo no se volcó esa barca o esas barcas. Si dice que se estaban hundiendo, había mucho peso. Imagínense en esta escena, llegan a la orilla, al muelle o a la orilla, simplemente no sé a dónde llegaron, dice la orilla, se bajaron las personas que estaban allí, Jacobo, o por lo menos el Señor deja ver a Jacobo, Pedro y Juan, quizás habían otros, seguramente, no lo sé, pero por lo menos Jacobo, Pedro y Juan llegaron a la orilla y dijeron, y dice el Señor, dejándolo todo, le siguieron.
Ellos entendieron que lo importante no eran los peces físicos. Entendieron que lo importante era seguir a Jesús. Por eso el Señor le dice: desde ahora vas a ser pescador de hombres. Solamente era una lección que el Señor quería usar para mostrarle a Pedro y a Jacobo y a Pedro, Jacobo y Juan, que estaban allí, que lo importante no era eso. Yo no sé qué pasó, con muchos peces, no sé. Pero la Biblia me dice que ellos dejaron eso allá y siguieron a Jesús. Y seguir a Jesús no es pegársela atrás, como diría yo en mi vocabulario. No, eso no es seguir a Jesús. Eso es seguir a alguien, perseguirlo, no sé. Pero más de seguir, no. O lo que el Señor nos enseña, que es seguir realmente a Jesús. Entonces, Pedro entendió qué era lo importante, cuál era la prioridad en este asunto. Él fácilmente, como cualquier hombre, imagínense tantos peces, yo me pongo a vender y cuánto no hago yo aquí. Mucha plata, mucho dinero. O diríamos en mi país, mucho cobre. Pero no fue así. Él entendió que eso material no era importante. Que aunque es una necesidad y Dios la suple, es verdad, porque Él sabe que la necesitamos. Porque el Señor dice en Salmo 23 que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, nada. Lo necesario nos lo va a dar. Como aprendimos hace un tiempo, la ropa, el agua, la comida nos las va a suplir. Y aún otras cosas que no son necesarias, Dios en su amor y misericordia también nos permite disfrutar de otras cosas. Pero aquí lo importante y la prioridad, como Pedro entendió, por eso él cayó postrado en los pies, porque él como que entendió lo que estaba pasando y no dudó. Ahí nos dice, ¿no?, que primero vendió los peces y por ahí en 2 horas o 3 horas o el otro día sigue Jesús. No, él lo dejó todo ahí en esa orilla. Yo no sé si quizás dejó a cargo a alguien, no lo sé, pero ahí lo dejó todo. Todo lo dejó, todo. Y siguió, o le siguieron, porque fueron varios, a Jesús. El Señor quiere que con todo vayamos, que dejemos todo a un lado, todas esas cosas o nuestra vida como cristianos, y le sigamos realmente. Y no es únicamente en ir y predicar su palabra, no, en todas las áreas de nuestras vidas. Pero hoy el Señor nos quiere decir esto, que dejemos todo por seguirle. Él no dice dejen esto o aquello, no, dice todo. Que llevemos nuestra cruz cada día y le sigamos. Y la cruz pesa, sí, pesa bastante, bastante que pesa. Pero si somos seguidores de Jesús, debemos hacerlo y dejarlo todo. Todo es todo. Hay una foto que quiero que veamos. Es una foto yo voy a decir que se llama dispensador de pelotas. Ese es el nombre que yo le voy a poner. Ese dispensador de pelotas, no sé cómo se llama, es mi nombre, tiene muchas pelotas. Tiene una de baloncesto, o bueno, los modelos, digamos, son de baloncesto, de béisbol, de fútbol, y otras diferentes que simplemente yo no sé si son para algún deporte, son simplemente pelotas
Pero las que conocemos más o podemos definir son esas: baloncesto, fútbol y béisbol. Es una maquinita, y perdonan que la imagen es borrosa, pero yo creo que en el barrio seguramente por sus casas la han visto. Muchas de ellas traen también chicles, ¿okay? O sea, traen chicles de diferentes colores y tamaños, en fin. Normalmente las de chicles cuestan 200 pesos, 500 pesos, pero esta, o por lo menos esta donde yo fui, costaba 1,000 pesos. No importa el valor de la moneda, si es de 500, de pesos, de 100, de 200, no importa. El punto es que que íbamos pasando, caminando, y mi hijo, pues como todo niño, ¿qué niño no pide? Y me dijo: papá, regálame una pelota de esa. Y antes de yo decirle sí o no, yo pienso. Y yo digo, si es necesario, yo le digo que sí. Y si no, le digo que no. Y dije, yo nunca le he regalado una pelota de esa. Era un día libre que teníamos. Se lo voy a regalar. ¿Cuál es el problema? Y ya habíamos pasado de largo de la tienda o del lugar donde estaba eso. Y nos regresamos. Y él dice: papá, yo quiero este tipo de pelota de fútbol, esta. Y digo, ahí sí me la pudiste complicar, porque tantas pelotas que hay ahí, tantas que hay, ¿cómo yo sé que por aquí va a salir justo esa? ¿Cómo yo sé eso? Y él dice: papá, esa. Su mamá le dice: Jacobo, vamos a comprarla, vamos a meter la moneda, porque él sabe que iba una moneda, él sabe, porque por los dulces. Pero era la primera vez que le veía de pelota. Pero por dulce él sabe que va moneda. Y él sabe, papá tiene plata. Él me va a dar él va a resolver. Y bueno, mi esposa le dice: Jacobo, vamos a sacarla, pero no sabemos cuál va a salir. Puede que te salga la de fútbol, la de baloncesto, la de béisbol o cualquier otra. No sabemos, porque es difícil, Jacobo, no es difícil. Y le digo: Jacobo, vamos a hacer una cosa, porque es algo que siempre hacemos. Antes de meter la moneda, vamos a pedirle a Dios que, si Él quiere y es su voluntad, te dé la que tú estás queriendo, que es la de fútbol. Y oramos en ese momento. Metimos la moneda, entre él y yo giramos la manilla, digamos, y salió la pelota de fútbol. Y podamos decir: uy, eso fue una coincidencia. Pero les digo que no fue una coincidencia, porque a mí el Señor me hizo entender que no fue una coincidencia, que fue Él que lo hizo. ¿Y por qué digo o pongo este ejemplo? Porque el Señor quiere que creamos que Él lo puede hacer, que creamos que cuando vamos a hablar a una persona, creamos que esa persona se va a convertir, que tengamos esa fe como la tuvo mi hijo en ese momento. Yo, cuando la pelota salió, yo no lo podía ni creer. Mi boca temblaba, no podía hablar. Y por eso el Señor nos manda a ser como niños. Los niños tienen esa fe que nosotros como adultos deberíamos tener y no la tenemos muchas veces. Y él creyó que la pelota de fútbol iba a salir. Y pasó. Y no fue una coincidencia. En Juan 11:40 dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor puede hacerlo, pero tenemos que dar el paso. Tenemos que tirar la red, el anzuelo. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Pero tenemos que creer que Él lo puede hacer también. Quizás algunos de nosotros tengamos el hábito o la costumbre de hablar de Cristo a otras personas. Y seguramente hemos, entre comillas, fracasado
porque hablamos de Cristo y parece que nadie escucha. No vemos resultados, no pasa nada. Nada pasa. Y sentimos que hemos fracasado porque lo hacemos y nada pasa. También nos sentimos mal porque no vemos un resultado, o desanimados porque lo intento y lo hago y nada. Hablo de los que lo hacen, que tienen el hábito de hablar de Cristo a todos. Y referente a esto, hoy el Señor nos dice en 1 Corintios 3, de 7 al 9, dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros tenemos la función de sembrar la semilla. Y quizás nosotros también podemos regarla. Pero quien da el crecimiento es Dios. Puede pasar que yo siembre la semilla en esta persona, pero alguno de ustedes la riega. Y a veces, como decía, nos sentimos desanimados porque no vemos nada, no pasa nada. Pero el Señor nos dice que al fin y al cabo, quien da el crecimiento no somos nosotros, sino Él. Nosotros simplemente tenemos la tarea de sembrar y regar. Ese es nuestro trabajo, sembrar y regar. Y Dios da el crecimiento. Dios lo hace. Seguramente, muchos de nosotros, en algún momento, alguien nos sembró esa semilla. Y en el momento lo ignoramos. Pero más adelante, otro regó. Y después vimos a esa persona en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios da ese crecimiento. Esa semilla no queda ahí y se murió, no. Queda ahí, sembrada. Queda ahí. Y si en algún momento no vemos, pues repito, como el fruto, no nos desanimemos. Porque les aseguro, desde ya, por experiencia, que eso va a pasar. Vamos a sembrar la semilla y no va a haber frutos. O no vamos a verlo nosotros. Y aquí no importa si vienen a la iglesia, aquí a este lugar físico o no. Puede que vayan a otro lugar, a otra iglesia, y está bien. Pero debemos de sembrar y regar esa semilla. Y dice el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es inevitable que la recompensa no venga. Viene porque viene. Nadie la para. Porque el Señor nos dice en su palabra, la recompensa viene. Pero como dije hace un rato, cuando le daba el ejemplo de mi trabajo como profesor, o cuando comencé, yo lo hacía por la recompensa, pero no con el amor y la intención de que mi estudiante realmente aprendiera. Y es lo que el Señor también quiere. Es la recompensa, va a venir, pero hagamos el trabajo con ese amor para Él. Y el 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Simplemente somos colaboradores de Él, instrumentos de Él en sus manos. Así que esto era lo que hoy el Señor tenía para nosotros. A animarnos nuevamente y que tomemos en serio, porque hasta cuándo vamos a seguir en la misma situación. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Que Cristo venga? No, cuando ya venga, ya es muy tarde. Ya no se puede, ya no se pudo. No se pudo. Y yo espero, iglesia, que la palabra del Señor completa, pero esta palabra haya quedado en sus corazones
Y no solo haya quedado ahí, o mejor dicho, no haya quedado en la mente, sino en el corazón. De tal manera que nos va a motivar a hacer el trabajo que Dios nos manda a hacer. Va a venir el desánimo, ténganlo presente, de una vez, sépanlo. Va a venir el lloro porque no pasó nada. Pero nosotros podemos estar tranquilos y confiados de que hemos hecho el trabajo. Pero ¿cómo podemos estar tranquilos y confiados si no hemos hecho el trabajo? ¿Cómo podemos irnos de este mundo? Es cuando el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste allá en la tierra? ¿A cuántos le predicaste de mi palabra? Y yo diga, no me acuerdo, Señor, fueron poquitos. No sé a cuántos. Así que seamos como Pedro, obedientes. Aunque no entendía, pero obedientes. Obediente como Pedro. No importa que vaya fuera de nuestra lógica, no importa. Ensuciemos más esas redes. Ensuciémoslas de tal manera que nos cueste limpiarlas. Es lo que hoy el Señor quería hablarnos y simplemente quiero que oremos. Damos unos anuncios y quedaríamos despedidos. Padre, te doy gracias por tu palabra hoy. Yo te quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú nos ayudes a hacer el trabajo. Yo mismo he tenido dudas. Yo mismo he tenido la red escondida como nueva. Pero te pido, Señor, que nos hagas entender que esas redes no pueden estar más escondidas allá en nuestra casa, donde quiera que la tengamos. Que tú nos ayudes a entender, Señor, que hay que lavarlas. Pero lavarlas porque se ensuciaron. Porque algo limpio, algo nuevo no se lava. O no hay necesidad de hacerlo. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que ir y hablar de ti, Señor. Hay tantas almas en este momento que se están perdiendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Por favor, Señor, danos la fe para obedecerte. Porque es una cuestión de obediencia. No es una cuestión de estrategias, y que yo me la sé toda, me conozco toda la Biblia. No se trata nada de eso. Tu palabra nos dice que abramos nuestra boca, que tú la vas a llenar. Porque eres tú quien lo hace, no nosotros. Nosotros somos instrumentos. Así como este micrófono, por el cual yo estoy hablando en este momento, es un instrumento en lo que nosotros somos, instrumentos en tus manos. Así que, Padre, ayúdanos a llevar el Evangelio a muchas personas. Y como dice Pablo, o como hacía Pablo, él no desaprovechaba ninguna oportunidad. Cuando hubiera oportunidad, ahí daba tu Evangelio, daba las buenas nuevas. Que tú nos ayudes, bendito Dios, a hacerlo. Abre nuestros ojos espirituales para ver esas oportunidades, pero también ese atrevimiento de Pedro. Reconocemos que fue un hombre atrevido, no tenía miedo. Por favor, ayúdanos no solamente a entender esto, sino a hacerlo una realidad en nuestras vidas. Por favor. Gracias por tu palabra hoy, bendito Dios.
Y ayúdanos a recordar que seguramente habrán días donde la pesca será mucha, habrá una gran cantidad, pero también otros días donde será poca. Pero aunque sea poca o nada, tú también estás ahí, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, y te pido que tú bendigas a nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.